El hombre en la acera. Tenía 18 años ese verano. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente responsable de algo más allá de mis propias rutinas diarias. Mi hermana menor, Emily, que tenía 15 años en ese momento, había rogado a nuestros padres que la dejaran ir a un concierto en la ciudad. No recuerdo exactamente de quién era el concierto. Quizás Taylor Swift, quizás Justin Bieber, cualquier nombre que hiciera que sus ojos brillaran de esa manera. Lo que sí recuerdo es que mis padres finalmente aceptaron, con una sola condición. Yo sería quien la recogería después. No me entusiasmaba demasiado la idea de enfrentarme al tráfico del centro en una noche de verano, especialmente de noche, pero tenía licencia de conducir y, más importante aún, sentía una fuerte necesidad de proteger a Emily. Así que acepté el concierto era en la arena del centro, a unos 10 o 15 minutos de nuestra casa, dependiendo del tráfico. Esa noche, por suerte, el tráfico estaba sorprendentemente tranquilo. Salí un poco antes para tener tiempo de encontrar estacionamiento, lo cual resultó ser una bendición. De alguna manera, encontré un lugar legal en la calle a solo unas cuadras de la arena. Un golpe de suerte. Estacioné, apagué el motor y le envié un mensaje a Emily para decirle que ya estaba en posición. La calle estaba sorprendentemente tranquila. Aún faltaba una hora para que terminara el concierto, así que esperaba que se llenara más tarde. Por ahora, todo estaba en calma. Solo el ocasional destello de faros que pasaban y el ritmo distante de pasos que resonaban entre los edificios. Una quietud que era tanto pacífica como inquietante. Apagué las luces del auto y empecé a revisar el teléfono para pasar el tiempo. Pasaron unos 10 minutos. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio supuse que era un peatón caminando por la acera. Algo normal. Ni siquiera me molesté en mirar. Pero los pasos se detuvieron, justo al lado de mi coche. Levanté la vista y ahí estaba él. Un hombre que no había notado antes. Apareció de la nada, por detrás, y se acercó directamente a mi ventana y golpeó 2 veces. No, fue un golpecito, fue un golpe firme. Sobresaltado bajé la ventana solo un poco, lo suficiente para oírlo. «Hola, ¿puedo ayudarte?», pregunté intentando mantener un tono neutral. Era un hombre alto, tal vez de unos 30 y tantos, delgado pero no débil, vestido con jeans oscuros y una sudadera con capucha gris que ya había visto mejores días. Su rostro estaba mayormente en sombra, pero noté una cicatriz delgada sobre su ceja. Había algo en su comportamiento que me incomodaba. No agresivo, pero sí extraño. Me pidió que saliera del coche y lo ayudara. ¿Con qué?, pregunté con escepticismo. No respondió. Solo dijo: «Te lo mostraré». Sentí un escalofrío por la espalda. No había ningún coche visible cerca, ninguna señal de que hubiera otra persona. Había llegado solo, caminando, en una parte tranquila de la calle de noche, y ahora quería que lo siguiera. «¿A dónde?». «Lo siento», le dije, tratando de sonar amable pero firme. «Estoy esperando a mi hermana». Me miró fijamente por un momento, luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, más o menos. En lugar de irse por completo, caminó hacia la parte trasera de mi coche y se quedó allí un momento. Luego se dirigió a la acera, sacó un cigarrillo y lo encendió. Se quedó allí fumando casualmente, a no más de 6 metros, simplemente mirando. Y fue entonces cuando lo sentí, ese nudo en el pecho, el vello de la nuca erizándose. Mi instinto gritaba que algo no estaba bien. Seguí revisando el teléfono, esperando que Emily se apurara. Pasaron unos minutos más. Él seguía allí. De vez en cuando caminaba un poco, miraba alrededor, pero no se alejaba. Finalmente, Emily me escribió: «Saliendo ahora». Casi al mismo tiempo, lo vi de nuevo en el espejo retrovisor. Estaba caminando hacia mi coche. Esta vez no golpeó. Intentó abrir la puerta trasera. Gracias a Dios estaba con seguro. Luego rodeó hasta el lado del conductor y empezó a golpear la ventana, más fuerte esta vez. «¡Ábreme!», gritó. «¡Abre la maldita puerta!». No respondí.
Mi mano flotaba sobre la palanca de cambios. Pateó la puerta, otra vez. Me estremecí, esperando que se abollara. Eso fue suficiente. Puse el coche en marcha y me alejé, con los neumáticos chillando. No me detuve hasta llegar a la arena. La carretera a su alrededor estaba llena de autos, personas saliendo del edificio, música aún resonando en el aire nocturno. Llamé a Emily, di una vuelta al recinto y finalmente la vi junto a una barricada, saludando. Se veía agotada pero feliz. Le dije que subiera rápido y lo hizo. ¿Todo bien?, preguntó mientras conducíamos. Sí, mentí. Solo gente rara. El tráfico era un desastre. Estábamos prácticamente detenidos. Bocinas sonaban. Personas caminaban entre los coches. Era un caos. Pensé que llegaríamos tarde a casa. Aún así me sentía mejor con Emily a mi lado. Más seguro. Ni siquiera le conté lo que acababa de pasar. Y entonces, mientras avanzábamos lentamente por el borde del centro, miré por la ventana y lo vi. El mismo hombre. Caminaba casualmente por la acera, misma sudadera, mismo paso ligero, y justo cuando lo noté su cabeza giró y nuestras miradas se cruzaron otra vez. Esta vez su rostro mostró reconocimiento. Algo depredador. Se me heló la sangre. Bajó de la acera. Venía hacia el coche. «Emily, cierra los seguros», grité. Lo hizo, justo cuando él llegó a mi lado. Empezó a golpear la ventana otra vez gritando. No sabía qué decía, quizás insultos, quizás amenazas, pero no importaba. Toqué la bocina, otros coches empezaron a hacerlo también. La gente cercana se dio cuenta. Se armó suficiente alboroto para que se alejara. Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, detrás de un edificio. 5 minutos después, ya estábamos en la autopista, rumbo a casa. Ninguno de los dos habló mucho el resto del camino. Podía notar que Emily también estaba asustada, aunque aún no supiera toda la historia. Cuando llegamos inspeccioné el coche, sin daños, al menos ninguno visible, pero yo sabía que lo que había vivido era real. Esa noche apenas dormí. Repetí todo en mi cabeza, preguntándome qué habría pasado si hubiera salido del coche la primera vez. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Hice un informe a la policía local a la mañana siguiente. Dijeron que lo investigarían, pero sin una descripción clara o delito cometido, no podían hacer mucho. Aún así, durante meses, revisaba los espejos con más atención. Estacionaba en lugares bien iluminados. Evitaba conducir solo por el centro, de noche, porque aprendí algo ese verano. El peligro no siempre entra por la fuerza. A veces espera en silencio en la acera, mirando, esperando, sonriendo desde las sombras. La mujer de la máscara, un terror nocturno en Walmart. Hace algunos años trabajé en un Walmart Supercenter. Fue un trabajo temporal, de unos 6 meses, tal vez menos, pero suficiente como para dejarme una historia que jamás olvidaré. Mi trabajo era bastante sencillo: reponer productos en los estantes. Normalmente trabajaba en el turno de noche y la mayoría de las veces ya estaba en la tienda después del cierre. Era un trabajo tranquilo y no me molestaba. Me ponía los auriculares, me metía en mi mundo y dejaba que las horas pasaran. Una noche todo estaba ocurriendo con normalidad. La tienda ya estaba por cerrar, pero aún quedaban unos minutos. Yo estaba en uno de los pasillos del medio, hacia el fondo de la tienda, una zona que solía estar completamente vacía a esas horas. No había visto a nadie durante unos 30 minutos, lo cual no era raro. Después de un rato me puse los auriculares y comencé a escuchar música mientras seguía reponiendo estantes. La tienda iba a cerrar en unos 10 minutos, así que pensé en terminar mi sección antes de eso. Y entonces lo sentí, esa sensación fría y punzante que sube por tu nuca cuando sabes que alguien está detrás de ti. Me giré instintivamente. Allí estaba una mujer. Estaba a unos 6 metros de distancia. No solo estaba de pie, llevaba puesta una máscara, no un disfraz completo, solo una máscara espeluznante que le cubría todo el rostro, incluidos los ojos. No era Halloween. No había ninguna razón para que alguien estuviera vestido así. El susto fue tal que casi me caigo hacia atrás. No,
La había oído acercarse por la música. Intentando mantener el ambiente ligero, me reí nerviosamente y le dije algo como: «¡Wow! Me asustaste». Pensé que quizá era alguien haciendo una broma, alguna clienta con un sentido del humor raro, pero la mujer no se rió, no dijo una sola palabra, solo se quedó ahí en silencio. Me quité completamente los auriculares y le pregunté si necesitaba ayuda con algo. Nada, silencio total, no se movía, solo me miraba, fija, a través de los ojos muertos de esa máscara. Era incómodo, muy incómodo. Después de unos segundos más de silencio, murmuré algo como: «Bueno, está bien», y volví a mi trabajo intentando quitarle importancia al momento. Cuando miré sobre mi hombro un minuto después, ya no estaba. No se escuchó ningún paso, ningún ruido, nada. Simplemente desapareció. Me dejó muy inquieto, pero traté de convencerme de que solo quería asustar a alguien. Tal vez lo logró y se fue. Intenté no pensarlo más y seguí con mi trabajo. Pasó más o menos una hora. Me había movido unos cuantos pasillos más allá, pero seguía en la misma zona trasera de la tienda. Ahora estaba aún más silencioso. Ya no había clientes. Las luces del techo estaban atenuadas en algunas secciones. Se sentía como si yo fuera el único en esa parte. Me giré de nuevo, y ella estaba allí. La misma mujer, la misma máscara, la misma postura, solo que esta vez era aún más perturbador, porque la tienda ya llevaba cerrada bastante tiempo. No tenía por qué seguir dentro. Sentí cómo el estómago se me hundía. Le hablé, intentando mantener la calma. «Oiga, la tienda ya está cerrada. No debería estar aquí». Nada, ni un gesto, ni un movimiento. Solo me observaba. Entonces, sin decir nada, agarró un objeto cualquiera del estante y me lo lanzó. Me golpeó en el costado, fuerte como para doler, pero me dejó tan sorprendido que ni siquiera reaccioné. Antes de que pudiera decir algo, lanzó otro objeto. Me agaché. «¿Pero qué diablos?», grité retrocediendo. Eso fue suficiente. Salí corriendo por el pasillo, directo hacia la parte trasera de la tienda, buscando a algún compañero. Mientras corría por el estrecho pasillo, podía oír sus pasos, detrás de mí. No corría, solo caminaba, pero lo suficientemente rápido como para mantenerme tenso. Al llegar a la parte delantera de la tienda, logré perderla cerca de la sección de electrónica. Corrí hacia mi supervisora, sin aliento y asustado, y le conté todo. No perdió tiempo. De inmediato llamó por radio a seguridad y también a la policía. Resultó que no era el único. Otro compañero había reportado un encuentro similar con una mujer enmascarada en otra sección de la tienda, esa misma noche. En pocos minutos llegó la policía y comenzó a registrar todo el local. Finalmente, la encontraron cerca de la salida de emergencia trasera. No opuso resistencia, no dijo una palabra. Se dejó llevar sin hacer escándalo, todavía con esa máscara espantosa puesta. Nunca supimos quién era. No se presentaron cargos. Creo que solo le dieron una advertencia por allanamiento. Pero la forma en que se movía, su silencio, esa máscara, no era solo algo extraño. Era deliberado, calculado. Después de esa noche, nunca volví a ver la tienda de la misma manera. El silencio que antes me parecía tranquilo, durante los turnos nocturnos, ahora se sentía como si pudiera esconder cualquier cosa. Esa fue, sin duda, la experiencia más aterradora y extraña que viví trabajando en Walmart. Y hasta el día de 1980, todavía pienso en esa máscara. A veces, cuando camino por un pasillo en una tienda vacía, siento como si ella estuviera allí de nuevo, mirando. El sol de la tarde, un orbe dorado y difuso que se hundía hacia el horizonte en Harpur, proyectaba largas sombras sobre tu calle familiar. El zumbido rítmico del autobús escolar que se desvanecía a lo lejos señalaba el inicio de tu querido ritual después de la escuela. A los 12, casi 13 años, el mundo exterior a menudo se sentía demasiado ruidoso, demasiado exigente. Pero dentro de las 4 paredes de tu habitación, bañada en el resplandor pixelado de la pantalla del televisor, encontrabas consuelo y control. Tu PlayStation 2,
una compañera fiel, estaba lista para transportarte a reinos digitales llenos de aventuras y desafíos muy alejados de las tareas escolares y los quehaceres. Hoy no era diferente. La mochila tirada cerca de la puerta, como una piel desechada, subías rápidamente por las escaleras de madera. Cada paso grabado en tu memoria muscular. El aroma a chai de tu madre aún persistía débilmente en el aire, una fragancia reconfortante que solía calmar tus sentidos. Tu hermano mayor, siempre un torbellino de energía adolescente, aún estaba en la escuela, probablemente inmerso en la práctica de fútbol o en animadas discusiones con sus amigos. Tus padres, pilares de tu joven mundo, aún estaban en sus respectivos trabajos. Su regreso era un ritmo predecible en la sinfonía diaria de tu vida. Tu habitación, tu santuario, te dio la bienvenida. Las cortinas, ligeramente corridas para evitar el resplandor intenso, pintaban rayas de luz y sombra sobre la alfombra desgastada. Los motes de polvo danzaban en los haces de luz, pequeñas galaxias en tu universo personal. Te sentaste sobre tu cama, el familiar hundimiento del colchón se adaptaba a tu peso. El plástico frío del control de PlayStation se sentía reconfortante en tus manos. Con un giro del interruptor de encendido, la pantalla cobró vida. El vibrante logo del juego que habías elegido llenó tu visión. La familiar banda sonora te envolvió, una inmersión instantánea en otro mundo. Las horas se desvanecieron, como el helado en una tarde calurosa de verano. Tus dedos danzaban sobre los botones, tus ojos fijos en la narrativa que se desplegaba en la pantalla. El mundo exterior dejó de existir. Eras un héroe, un corredor, un estratega. Cualquier cosa, menos un preadolescente en una casa tranquila en Harpur. El mundo inmersivo del juego comenzó a desbordarse sutilmente hacia la realidad. Un sonido débil, casi imperceptible al principio, registró en la periferia de tu conciencia. Un golpe sordo, quizás el viento atrapando un cristal suelto de la ventana abajo. Lo desechaste, tu concentración sin vacilar. Pero luego, un sonido, más distintivo, el inconfundible clic de la tranca de la puerta principal, seguido del suave crujido de la puerta al abrirse. Tus dedos hicieron una pausa sobre el control, tu ceño fruncido levemente. Eso tenía que ser tu hermano. Normalmente, él era el primero en llegar a casa después de ti. Imaginaste su entrada habitual, el saludo ruidoso, la inevitable incursión al refrigerador. Pero los sonidos que siguieron eran diferentes. No hubo el grito de «Ya llegué». No hubo pasos pesados subiendo las escaleras. Solo el sonido amortiguado de movimientos abajo. Un suave arrastre que no se alineaba con la energía habitual de tu hermano. Te dijiste que probablemente era él, tal vez simplemente cansado hoy. Reanudaste tu juego, pero una pequeña semilla de inquietud ya se había sembrado. Otra hora más pasó en una neblina de aventuras digitales. Justo cuando alcanzabas un punto crucial en el juego, el estridente timbre de tu teléfono en la habitación cortó el mundo virtual. Molesto por la interrupción, miraste el identificador de llamadas, el número de celular de tu madre. Una ola de calidez te invadió, una voz familiar en medio de tu tarde solitaria. «Hola, Beta», su voz cantó, una melodía reconfortante. «¿Qué estás haciendo?» «Solo jugando, Ami», respondiste, el familiar cariño en urdú saliendo fácilmente de tu lengua. «Bien, bien. Escucha, ahora estoy saliendo de la casa de mi amiga para recoger a tu hermano. Decidió quedarse allí después de la escuela. Pronto llegamos. Abu está comprando biryani en su camino de la oficina. ¿Qué te gustaría con él?» Tu mente se detuvo. Biryani, tu favorito. Pero sus palabras flotaban en el aire, una nota discordante en la tranquila sinfonía de la tarde. «¿Recoger a mi hermano?», repitiste, un nudo apretándose en tu estómago. «Sí, Jan. Fue a la casa de Faisal. ¿No te lo dijo?» «No, no lo había hecho». Un frío escalofrío comenzó a recorrer tus venas, reemplazando la calidez de la voz de tu madre. Murmuraste algo sobre estar contento con lo que trajeran, tu mente acelerada. Si tu hermano estaba en la casa de Faisal, ¿quién había entrado? ¿En la casa hace una hora? La realización te golpeó con la fuerza de un golpe físico. Estabas solo, pero no habías estado solo.
El teléfono se deslizó de tus dedos, ahora entumecidos, y cayó sobre la mesa de noche. Los colores vibrantes del juego en la pantalla parecían burlarse del pálido que había invadido tu rostro. Tu corazón latía con fuerza contra tus costillas, un frenético tambor contra el sofocante silencio de la casa. Cada sombra en tu habitación parecía alargarse, torcerse en formas amenazantes. La suave brisa que agitaba las hojas fuera de la ventana ahora sonaba como susurros apagados. Los habituales crujidos y gemidos de la vieja casa adquirieron una cualidad siniestra. Contenías la respiración, esforzándote por escuchar. El único sonido era el frenético latido de tu propio corazón. Lo habías imaginado. Los sonidos no eran más que la casa asentándose. Querías desesperadamente creer eso. Pero el recuerdo del distintivo clic de la puerta principal, el suave arrastre abajo, era demasiado real. Lentamente, cautelosamente, bajaste las piernas de la cama. Tus músculos se sentían rígidos, inservibles. Cada movimiento era deliberado, agonizantemente lento. Caminaste en silencio hasta la puerta de tu habitación, tus pies desnudos, sin hacer ruido sobre el suelo, de madera. Tu mano temblaba al alcanzar el picaporte. Vacilaste. Tu mente un campo de batalla entre el miedo y una desesperada necesidad de tranquilidad. ¿Y si solo era tu imaginación? ¿Y si abrieras la puerta y no hubiera nada? Te regañaste por ser tonto, por dejar que tu imaginación corriera desbocada. Pero el frío agarre del miedo te mantenía cautivo, respirando profundamente, tembloroso. Giraste el picaporte lentamente, centímetro a centímetro. El cerrojo hizo un clic suave, el sonido amplificado en el opresivo silencio. Abriste la puerta solo un poco, asomándote al pasillo débilmente, iluminado. Nada. El pasillo se extendía ante ti, un corredor silencioso que conducía a las escaleras. El aire se sentía denso, cargado con una presencia invisible. Te esforzaste por escuchar, esperando algún sonido, alguna indicación de que no estabas solo. El silencio era inquietante, más aterrador que cualquier ruido. Impulsado por la quietud, o tal vez por la desesperación de saber, empujaste la puerta más allá y saliste al pasillo. Cada paso era medido, silencioso. Las tablas del suelo crujían levemente bajo tu peso, cada sonido enviando una descarga de miedo a través de ti. Llegaste a la cima de las escaleras y miraste hacia el salón. Vacío. La luz de la tarde filtrada a través de las ventanas proyectaba largas sombras distorsionadas sobre los muebles. Todo estaba en calma, sin alteraciones. Una chispa de esperanza parpadeó en ti. Tal vez te habías equivocado, tal vez solo era el viento, o la casa asentándose de una manera extraña. Pero entonces, mientras bajabas las escaleras, tus sentidos, alertas, lo oíste. Un sonido leve, amortiguado pero distintivo, proveniente de la dirección de la puerta del sótano. Un rasguño, como algo siendo arrastrado por el suelo de concreto. Tu sangre se heló. La esperanza que había brillado brevemente desapareció, reemplazada por un miedo primitivo. Alguien estaba en el sótano, alguien que no debía estar allí. No te detuviste a pensar. Tus piernas te impulsaron hacia atrás. Cada paso un frenesí de huida. Retrocediste por las escaleras, el aliento atrapado en tu garganta. La imagen de la puerta cerrada del sótano se cernía grande en tu mente. Un portal oscuro hacia lo desconocido. De vuelta en la relativa seguridad de tu habitación, cerraste la puerta con fuerza, tu espalda presionada contra ella, como si fuera una barrera débil contra una amenaza invisible. Tu corazón latía frenéticamente en tu pecho, un ave atrapada en una jaula. ¿Quién estaba abajo? ¿Qué querían? ¿Seguían allí? Las preguntas giraban en tu mente, cada una más aterradora que la anterior. Imaginaste una figura sombría, acechando en la oscuridad del sótano, y un escalofrío de puro miedo recorrió tu espina dorsal. Tenías que salir, tenías que llamar por ayuda. Justo cuando estabas a punto de tomar el teléfono, lo oíste de nuevo. El inconfundible sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Esta vez era más fuerte,
Más decisivo, tu respiración se detuvo. Seguían allí. O alguien más. Había entrado. El pensamiento provocó una nueva ola de pánico. Ignorando el temblor en tus manos, forcejeaste con el picaporte y saliste corriendo de tu habitación, la adrenalina recorriéndote las venas. Bajaste las escaleras, tus pies desnudos golpeando los peldaños de madera. Al llegar a la puerta principal, tus ojos se dirigieron hacia el exterior. Una figura caminaba alejándose por la calle, de espaldas a ti. Un hombre, alto, con una chaqueta oscura. Solo lo viste por un breve segundo. Una instantánea fugaz grabada en tu memoria. ¿Era la misma persona que habías oído antes? No podías estar seguro. Tu mente era un torbellino de miedo y confusión. Pero el momento parecía demasiado coincidente. Sin dudarlo, cerraste la puerta con fuerza y luchaste con el cerrojo. Tus dedos torpes por el miedo. Bloqueaste la cadena. Cada clic un pequeño acto de desafío contra la amenaza invisible. Luego te alejaste de la puerta, tus ojos explorando cada rincón del salón. Tu mirada se posó sobre el teléfono en la mesa de al lado. Con manos temblorosas, levantaste el auricular y marcaste el número de tus padres. Cada timbre parecía una eternidad. Tu madre contestó, su voz teñida de preocupación. «Hola, Beta, ¿todo bien? Suenas sin aliento». En un torrente de palabras disonantes, relataste lo que había sucedido. El sonido de alguien entrando en la casa, que tu hermano no estaba en casa, el ruido del sótano, la vista fugaz del hombre alejándose. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Luego la voz de tu padre, aguda con urgencia, cortó el silencio. «Quédate dentro, Beta. Cierra todas las puertas y ventanas, no las abras para nadie. Estamos llamando a la policía ahora mismo. Llegaremos lo más rápido que podamos». Los siguientes minutos se estiraron como una eternidad. Cada crujido de la casa, cada susurro de las hojas fuera, enviaba escalofríos por tu columna. Te acurrucaste en el sofá, tus ojos fijos en la puerta principal, escuchando cualquier sonido. El silencio era opresivo, roto solo por el frenético latido de tu propio corazón. La imagen del hombre alejándose te perseguía. ¿Quién era él? ¿Qué había estado haciendo en tu casa? Las posibilidades eran aterradoras. ¿Estaba intentando robar algo? ¿Sabía que estabas solo en casa? Las voces de tus padres resonaban en tu mente. Su urgencia, un recordatorio brutal del peligro en el que habías estado sin saberlo. La realización de que habías estado solo en casa con un extraño te hizo sentir un mareo nauseabundo. El sonido de las sirenas a lo lejos fue como un faro de esperanza atravesando la oscuridad del miedo. Unos minutos después, los autos de policía se estacionaron frente a tu casa, sus luces parpadeantes arrojando un resplandor espeluznante a través de las ventanas. Tus padres llegaron poco después, sus rostros marcados por la preocupación y el alivio. Tu madre corrió hacia ti, abrazándote con fuerza. La mano de tu padre descansó sobre tu hombro. Su toque, un silencio de tranquilidad. Los oficiales de 1960 policía estaban tranquilos y profesionales. Su presencia un escudo reconfortante contra el miedo que aún persistía en el aire. Registraron cuidadosamente la casa, incluyendo el ominoso sótano. La policía no encontró a nadie dentro. No había señales de entrada forzada, excepto por el hecho de que la puerta principal había sido dejada desbloqueada. Parecía que el intruso simplemente había entrado, tal vez esperando encontrar una casa vacía. El alivio que te invadió fue inmenso, pero estaba teñido de una inquietud persistente. Pensar en un extraño habiendo estado dentro de tu refugio, seguro, justo, abajo mientras estabas absorto en tu juego. El sol de la tarde golpeaba con fuerza el campo de golf local, un lugar que ofrecía una ronda decente sin romper el banco. Tú y tu amigo habían logrado conseguir una reserva de último minuto, una suerte que prometía una experiencia sin multitudes. Al revisar los horarios disponibles, elegiste uno con un buen margen de tiempo vacío, 1 hora y media de espacio entre tu turno y los demás. Este era tu escenario ideal para jugar al golf, sin presiones por parte de jugadores rápidos detrás
De ti ni esperas frustrantes por grupos lentos adelante. Solo ustedes dos, el campo y el satisfactorio sonido del palo al golpear la bola. Ambos llegaron, el aire denso con el aroma veraniego de la hierba cortada, y empezaron en el primer hoyo, con los primeros golpes sintiéndose suaves y prometedores. Para cuando llegaron al tercer hoyo, sin embargo, una chispa de molestia se encendió dentro de ti. Un golfista solitario había aparecido detrás de ustedes. Un hombre que parecía haberse materializado del vacío horario. Debió haber reservado justo antes de tu turno, un inconveniente menor, pero que arruinó tu plan de una ronda tranquila. Trataste de ignorarlo, enfocándote en tu juego, pero el hombre jugaba a un ritmo vertiginoso. En el cuarto hoyo, después de sus tiros, su carrito ya estaba estacionado junto al tuyo cuando se acercaron. Se inclinó hacia adelante, con un toque de impaciencia en su voz y dijo: «Espero que no vayan a hacerme esperar todo el día». Ofreciste dejarlo pasar, pero la respuesta fue un seco no. Tu amigo, siempre diplomático, le aseguró que intentarían mantener un buen ritmo. No eran golfistas experimentados, pero tampoco eran lentos. Realmente trataban de jugar correctamente. Terminaron el hoyo y conscientemente apresuraron los pasos, determinados a mantener la distancia. Pero el hombre seguía implacable tras de ellos, su presencia una sombra constante y molesta. Sus comentarios empezaron pronto. Gritos impacientes de «apúrense» que resonaban por el campo, seguidos de críticas no solicitadas sobre sus golpes. Recordaste vívidamente cómo se burló de tu técnica, declarando que tu swing era terrible. La frustración creció, alcanzando un nuevo nivel cuando se atraparon con un grupo adelante en el 10º hoyo. Ahora estaban atrapados, esperando a que el grupo de adelante avanzara mientras el golfista solitario les respiraba en el cuello. Murmuró algunas otras observaciones hirientes, las cuales ignoraste, tratando de mantener una semblanza de compostura, pero la situación finalmente explotó en ese 10º hoyo. Tú y tu amigo estaban al borde de la ira, y el hombre detrás parecía igualmente furioso. Hicieron su tee-off, el crack satisfactorio del palo, un breve momento de normalidad antes del inminente enfrentamiento. Mientras conducían sus carritos hacia sus pelotas en el fairway, listos para sus segundos golpes, sucedió lo impensable. El hombre de atrás hizo su tiro. Su bola voló por el aire, aterrizando peligrosamente cerca, a solo unos pies de donde estaban parados. La pura temeridad del acto provocó una sacudida de miedo y rabia en ti. Te detuviste, el corazón acelerado, mientras el hombre caminaba hacia ustedes para recoger su bola. «¿Qué diablos fue eso?», gritaste, tu voz tensa por la adrenalina. «Casi nos golpeas. ¿Por qué no esperaste a que nos apartáramos?». El rostro del hombre estaba retorcido por la ira. «Es tu culpa», replicó, su voz elevada. «Están tardando una eternidad. Ni siquiera saben jugar al golf». La tensión colgaba densa en el aire. Finalmente, insististe en que jugara adelante. Esta vez, sorprendentemente, lo hizo. Con nadie a la vista detrás de él, vieron cómo se marchaba furioso, una figura oscura desvaneciéndose en la distancia. Una decisión extraña e impulsiva se apoderó de ti. Volvieron a jugar el 10º hoyo. Y luego, otra vez. Permanecieron allí, pegando golpes extra, demorando deliberadamente su progreso hasta estar completamente seguros de que el golfista iracundo ya se había ido. El resto de la ronda transcurrió sin incidentes, la tensión de antes reemplazada por un cansado alivio, pero la molestia del encuentro perduró. De vuelta en el estacionamiento, una nueva ola de incredulidad y rabia te invadió. El costado de tu coche estaba destrozado, lleno de abolladuras. Parecía que alguien había tomado un palo de golf y lo había golpeado repetidamente, el daño un acto flagrante de vandalismo. No cabía duda en tu mente de quién era el responsable. Tenía que ser ese hombre. Reportaste el daño en el clubhouse, tu voz aún tensa por la frustración. También llamaste a la policía, esperando alguna solución. Pero el campo de golf no tenía cámaras de seguridad en el estacionamiento, dejándote sin pruebas concretas.
solo con una fuerte y perturbadora certeza. Desde entonces no has vuelto a ese campo de golf. La vida volvió a su ritmo habitual. Vivías con tu esposa en un vecindario tranquilo y típico. El jardín de tu casa, un poco más grande que la mayoría, descendía suavemente en un ángulo. Unas pocas árboles y arbustos salpicaban el paisaje, dejando un espacio abierto considerable al fondo. Siendo un ávido golfista, habías instalado una gran red en el jardín trasero, donde a menudo practicabas tu swing por las tardes. Era un ritual pacífico, una forma de relajarte después de un largo día. Una noche, con una salida de golf planeada para el día siguiente, saliste después de anochecer para practicar un poco. El trabajo te había mantenido ocupado, dejándote poco tiempo para el campo. Tu esposa se quedó dentro mientras tomabas un cubo de pelotas y te dirigías al fondo del jardín. El camino hacia tu red era un poco largo, asegurando un sentido de privacidad. El tamaño de tu jardín y la alta cerca que rodeaba la mayoría de él significaban que nunca te preocupabas de molestar a los vecinos. Aproximadamente 15 minutos después de empezar, el sonido rítmico de tu palo golpeando la bola cortando el aire tranquilo de la noche, escuchaste un sonido que te hizo congelarte. Miraste hacia arriba, tus ojos esforzándose en la penumbra, y viste una figura. Un hombre desconocido caminaba por tu jardín, a unos 50 pies de distancia. No tenías idea de quién era ni cómo había llegado hasta allí. La oscuridad y la distancia hacían imposible ver con claridad su rostro. No parecía estar mirando en tu dirección, pero seguramente debía haberte notado, dado que estabas activamente golpeando un palo de golf en tu propio jardín. De repente, una aterradora realización te invadió. Ese podría estar yendo hacia la puerta trasera de la casa, que estabas inseguro para tu conveniencia mientras practicabas. Instinto puro se apoderó de ti. Dejaste caer tu palo y comenzaste a correr hacia la casa, con el corazón acelerado en tu pecho. Te desviaste del camino que el hombre tomaba, dirigiéndote hacia el costado del jardín, donde más árboles y arbustos ofrecían mejor ocultamiento. Pareció usar esa cobertura intencionadamente, manteniéndose fuera de vista directa. Lograste llegar primero a la puerta trasera, metiéndote dentro y cerrando la cerradura, un alivio inmediato. Pero el alivio fue breve. Momentos después, escuchaste el característico sonido de la perilla de la puerta girando. El hombre estaba intentando abrir la puerta. Le dijiste rápidamente a tu esposa lo que sucedía. Juntos, con cautela, se acercaron a una ventana que daba al jardín trasero y lo vieron todavía allí, su silueta una presencia amenazante en la oscuridad. Llamaste inmediatamente a la policía, tu voz temblorosa de miedo e incredulidad. Pero, antes de que llegaran, el hombre huyó, desapareciendo en las sombras más allá de la cerca. La policía registró el jardín con sus linternas cortando la oscuridad, pero no encontraron nada. Se había ido. Fue un incidente increíblemente inquietante, algo completamente fuera de lo común para tu vecindario tranquilo. Aún hoy no tienes idea de quién era o qué pretendía. Solo te sientes agradecido de que nada parecido haya vuelto a suceder. El recuerdo de esa noche permaneciendo como un eco persistente en la tranquila soledad de tu propio jardín. El aire de verano estaba espeso y húmedo, cargado con las secuelas de tormentas recientes. Tú y tu esposa estaban enfrentando la limpieza en su espacioso jardín, un ritual familiar después de una tormenta. Su propiedad era una mezcla de césped, cuidado y un tramo de bosque salvaje que bordeaba su espacio privado. Trabajaban al unísono, recogiendo ramas caídas y ramas sueltas del jardín abierto, llevándolas a una pila creciente justo en el límite del bosque. El crujido rítmico de las ramitas y el susurro de las hojas llenaban el aire mientras se preparaban para la tarea satisfactoria de cortar el césped. Después de un rato, tu esposa se acercó, una nota de inquietud en su voz. Había visto a alguien en el bosque. Esta era su propiedad privada. No debía haber nadie allí. Caminaste con ella hasta el borde del bosque, escaneando las sombras donde ella indicó. A simple vista, no había nada. Ella señaló de nuevo, más adentro, a un lugar
donde había visto a un hombre de pie, tal vez a unos 15 metros dentro de los árboles. Él ya no estaba. Se miraron. Ninguno de ustedes podía comprender quién podría haber sido. Ella lo describió como simplemente estar allí, observando el jardín. Cuando él la vio, ella se alejó, y aparentemente él hizo lo mismo. Tras dejar de lado el extraño encuentro, ambos continuaron trabajando. Pero justo cuando estaban cerca de terminar la limpieza, lo viste tú mismo. Llevando una carga de ramas hacia la pila, tus ojos captaron movimiento entre los árboles. Allí estaba, un hombre de pie, a una buena distancia, mirándote. Un tipo, cualquiera, con una camiseta y jeans. Un impulso de molestia mezclado con curiosidad te hizo gritar: «¡Hey! ¿Qué haces en nuestro jardín?». El hombre inmediatamente se movió, adentrándose más en el bosque. Contra tu mejor juicio, decidiste enfrentarlo. Comenzaste a caminar hacia los árboles y en cuanto lo hiciste, el hombre empezó a moverse más rápido, rompiendo en una carrera. Instintivamente, comenzaste a perseguirlo, gritando para que se alejara de tu propiedad. Pero él era rápido y el terreno desigual del bosque dificultó tu persecución. Nunca llegaste realmente cerca de él, y aunque lo hubieras hecho, no estabas seguro de lo que habrías hecho. Probablemente no atraparlo. Tu intención era simplemente hablar con él, decirle firmemente que se mantuviera fuera de tu terreno. Después de una corta persecución infructuosa que te llevó bastante dentro del bosque, te rendiste agotado y un poco tonto. Regresaste, reencontrándote con tu esposa en el jardín, y el extraño encuentro quedó como una incógnita en una tarde que de otro modo era normal. Terminaron de cortar el césped, el zumbido de la máquina una distracción temporal de la rareza del hombre en el bosque. Pensaste que todo había terminado, un incidente raro para contar más tarde, pero te equivocaste. El resto del día transcurrió sin incidentes. Llegó la noche, cenaron y finalmente tú y tu esposa se fueron a la cama, los extraños sucesos del día desvaneciéndose en el silencio de la noche. Pero alrededor de las 15 a.m., ambos fueron despertados por un fuerte y persistente golpeteo en la puerta principal. Desorientado y confundido, te levantaste de la cama y fuiste a ver quién podría ser. El golpeteo continuó durante lo que pareció una eternidad, un golpe rítmico que resonaba por toda la casa en silencio. Cuando llegaste a la puerta, ya había cesado. Al asomarte por la mirilla, viste una figura alejándose de tu porche. La oscuridad y la visión fugaz no permitieron una identificación clara, pero algo en la silueta, la forma en que se movía, te hizo pensar que era el mismo hombre del bosque. Desapareció rápidamente de la vista, desvaneciéndose en las sombras de la noche. Después de eso, nunca regresó. Las preguntas seguían sin respuesta, colgando en el aire como una niebla persistente. ¿Quién era él? ¿Qué hacía merodeando en su bosque a plena luz del día? ¿Y por qué en plena madrugada vino hasta su puerta y tocó antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad? Toda la serie de eventos seguía siendo un misterio desconcertante y ligeramente inquietante.